Algo en común. Escrita por Lupin Godes. Capítulo 1. Un café. Había pasado casi un mes desde que el Ki de Vegeta regresó inesperadamente, y la vida seguía su curso en un mundo casi muerto, mientras las esferas del dragón de Namek se recargaban. Era de noche, y los guerreros Z y sus familias habían sido invitados a casa de Goku para una barbacoa. Goku había traído varios peces enormes, y Kiki había expresado su deseo de invitar a sus amigos y familiares a cenar. Estaba increíblemente oscuro y solitario, y todos sentían que necesitaban la compañía de los demás. Yamcha, en particular, agradeció la invitación a una comida casera. Soltero y sin ninguna habilidad culinaria, sus opciones eran muy limitadas hasta que la tierra se restaurara y reaparecieran los restaurantes de comida para llevar. Él y los demás estaban reunidos alrededor de una hoguera frente a la casa de Goku mientras sus hijos jugaban. Kiki preparaba la comida con pasión y alegría, con la ayuda de sus hijos Gohan y Goten, así como de Videl y 18. Bulma y su familia habían sido invitados, por supuesto, pero a nadie le sorprendió que la heredera, normalmente tan sociable, decidiera no asistir. Bulma no era de las que se quedaban fuera de las reuniones cuando su marido, tan antisocial, se negaba a ir, pero los acontecimientos recientes habían cambiado las cosas temporalmente. Bulma quería estar cerca de su familia, lo que significaba que, al menos por ahora, si Vegeta no iba, ella tampoco iría. Fue un alivio para los demás. Después de todo lo sucedido, no se sentían cómodos viendo al príncipe Saiyajin pronto. El grupo sirvió la comida y se reunió alrededor de la hoguera, continuando su charla informal mientras se ponían al día. Entre bocado y bocado, Goku mencionó casualmente que se había reunido con el príncipe la noche anterior, y entonces soltó la bomba. Yamcha hizo una pausa, con los palillos a medio camino de su boca. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Goku levantó la vista de su comida, tragó un bocado antes de hablar. Quiero decir, no es el mismo. Todo lo que Vegeta hacía, este no lo hace. Yamcha negó con la cabeza confundido cuando Goku continuó. ¿Sabes esos portales que podía crear? ¿Sí? Bueno, eran agujeros de gusano. Cuando creó uno para abandonar la Tierra, acabó viajando en el tiempo. Krillin intervino. Espera, Goku, ¿estás diciendo que esto es como lo que pasó con Trunks del futuro? Sí. Viajó en el tiempo al lugar al que llevaron a Vegeta antes de su transformación. ¿Capturados?, repitió Yamcha. ¿Qué, te refieres a esos demonios de las sombras? Goku volvió a prestarle atención a Yamcha. Sí. Es una historia un poco larga, pero Cernobogi y esos demonios necesitaban a Vegeta para escapar de ese lugar. Por lo que me contó Vegeta, Touketsu mató a Cernobogi y envió a Vegeta de vuelta aquí. Yamcha parpadeó incrédulo antes de recostarse en su silla de jardín. Así que no volvió a la normalidad, murmuró para sí mismo. Goku se encogió de hombros mientras volvía a comer. No. Pero bueno, este Vegeta nunca se transformó en demonio. Goku tragó saliva. Aunque iba por buen camino, dijo en voz baja. Cuando lo vi ayer, se parecía un poco a... Bueno, en fin, menos mal que salió de ahí. Goku frunció el ceño para sus adentros. Transformado o no, todavía le costaba mucho llamar a Vegeta Touketsu. Si la interpretación de Porunga del primer deseo servía de algo, en efecto, en eso se había convertido el príncipe. Al menos, Touketsu era quien era cuando mató a sus amigos. ¿Quién era ahora, después de haber recuperado sus recuerdos como el Vegeta que murió en Namek? Goku desechó ese extraño pensamiento. El Vegeta que había resucitado y formado una familia en la Tierra estaba de vuelta en su plano, y los planes del Kage Masoku para él se habían frustrado. Eso era lo que importaba aquí y ahora. Goku se aclaró la garganta. Seguirá mejorando, estoy seguro. Continuó comiendo con entusiasmo su pescado a la parrilla con arroz. Hombre, esto está buenísimo, Ki, exclamó con la boca llena. ¿De verdad que te has superado esta vez? Todos miraron a Goku boquiabiertos por un momento antes de volver a concentrarse en su comida. Goku no era de los que se paralizaban pensando ni siquiera en las cosas más extrañas y oscuras. Era mejor que ellos tampoco lo hicieran. Yamcha, sin embargo, tenía dificultades. Bajando la mirada, su mente divagó hacia la noche en que se enfrentó a esa bestia rabiosa. No hay razón para que no pueda pasarme por Capsule Corp y saludar, algún día. Ahora que sé que no es el mismo tipo que... Ella es mi pareja, ¿me oyes? Mía. Yamcha tragó saliva, y su mano se deslizó distraídamente hacia arriba para frotarse la garganta. Si ese Vegeta alguna vez se convirtiera en un demonio mitad Osaru, podía imaginarse las mismas palabras saliendo de su boca.
El príncipe podía ser frío y distante hasta el punto de resultar inquietante, pero había un lado casi opuesto que solía manifestarse en la batalla. El aterrador berserker impulsado por la furia. Ese Oni le recordaba mucho a Vegeta en ese sentido. Yamcha frunció el ceño pensativo. Él y Vegeta nunca se habían llevado bien, pero Vegeta toleraba su presencia cerca de Bulma. ¿Pero de verdad le parecía bien? Vegeta definitivamente no era de los que mostraban sus emociones. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue cuando perdió a los estribos en una pelea. Pero esa bestia, él sí que mostraba sus emociones abiertamente. Touketsu parecía estar siempre intentando ocultarlas, pero no lo conseguía tan bien como Vegeta. Bueno, aunque a Vegeta no le parezca tan bien como pensaba, ¿acaso importa? Bulma es una mujer independiente. Él confía en ella, y con razón. Nunca lo entenderé, pero ella lo quiere. ¿Pero Vegeta confiaba en él? Yamcha resopló para sí mismo inmediatamente después de ese pensamiento y se metió algo de comida en la boca. ¿Por qué debería importarme? Refunfunó. Eres un llorón. Puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañarme a mí, maldito mestizo. He olido tu lujuria por ella desde el principio. Yamcha tragó saliva, su expresión burlona se desvaneció en una de preocupación mientras reflexionaba sobre la repugnante acusación de Touketsu. ¡Qué asco! ¿Olió mi lujuria? Da igual. Bulma es mi amiga. Quiero a mi amiga, no siento lujuria por ella. Suspiró. Aunque sí la sentí una vez, admitió. En un momento dado, el sentimiento fue sin duda mutuo. Fueron pareja durante un buen tiempo, y el amor y la lujuria formaban parte del paquete. Esa lujuria casi lo hizo desmayarse aquella vez que arrancó las mantas de la cama pensando que allí estaban las esferas del dragón y en su lugar encontró a una hermosa mujer desnuda. Le costó un esfuerzo recuperar la cordura después de aquel pequeño incidente. Nunca dejaré de preocuparme por ella. La amo, pero mierda, ya no la amo así, ¿verdad? Touketsu parecía creer que al menos aún se sentía atraído físicamente por ella. Yamcha recordó la naturaleza bestial del medio Osaru. La forma en que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un depredador, la forma en que sus orejas se aguzaban al menor ruido, ¿de verdad podía oler algo así en mí? ¿Sabía algo de mí que yo no? Yamcha se rascó la nuca, inquieto. No la deseo. No me interpondría entre ella y su familia. Oye, ¿quieres una cerveza? Yamcha, sobresaltado, miró a Krillin y le ofreció una botella. Gracias, sonrió mientras tomaba el trago. Dio un sorbo. ¿De dónde demonios sacaste esto? Krillin se encogió de hombros. Todavía nos quedaban algunas por ahí. Queríamos que estas cosas duraran hasta que pudiéramos desear que la civilización regresara, se rió entre dientes. Pero bueno, una barbacoa es una buena excusa para aprovecharlas. Sí, claro. Normalmente no tengo alcohol en casa. Tengo muchas ganas de que vuelvan a abrir los bares, dijo con una sonrisa irónica. Menos 18 está deseando que abran los centros comerciales, se quejó Krillin. Ya me ha contado todo lo que piensa comprarse. ¿Sabes que cree que deberíamos invertir en un gimnasio en casa? ¿Sí? Parece un poco redundante, ¿no crees? ¿Sí? Eso mismo le dije. Pero empiezo a ver las cosas desde su perspectiva. Ella lo ve más como una forma de inspirar a Marrón. O sea, ¿qué hay más inspirador que ver a su papá entrenando y poniéndose grande y fuerte? Dijo Krillin con orgullo, flexionando sus músculos. O, no sé, ver a su mamá levantar 20 camiones volquete gigantes con su meñique. Yamcha sonrió con picardía. ¡Ay, cállate, hombre!, se rió Krillin. Oye, Krillin, ¿cómo es que no te vi en el otro mundo? ¿O a 18? Al final me reuní con Gohan y los demás, pero no tenía ni idea de dónde estabais. La sonrisa de Krillin se desvaneció y bajó la mirada. Sí, supongo que nunca te hablé de eso. ¿Eh? ¿Sobre qué? Krillin vaciló un instante. Acabé en algún lugar del otro mundo que no conocía si es que era el otro mundo. Se sentía tan diferente. Todo estaba oscuro, no podía percibir nada, no podía sentir nada. Excepto, bueno, le costó articular la experiencia. Quizás excepto por Android 18. Me reuní con Goku hace poco y hablamos de ello. Él tuvo una experiencia similar. Vaya, ¿qué? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué solo ustedes dos? Krillin se quedó mirando el fuego un momento antes de responder. Era esa espada. Tenía algo especial. Algo diferente a otros ataques de Ki. Goku me contó lo que el rey Kai le dijo. Dijo que la espada de Ki dispersó nuestras almas. Yamcha tragó saliva. Jamás había oído hablar de un ataque de Ki capaz de destruir un alma.
Pero claro, ese demonio operaba a otro nivel. Krillin exhaló un suspiro purificador y miró a su amigo más antiguo. Vaya, no sé cómo puede sacudirse cosas así. Pero supongo que es Goku. Esa podría ser una de las razones por las que es el más fuerte. Sonriendo, Krillin volvió a mirar a Yamcha y le tendió la botella de cerveza. Por el futuro. Sí. Por el futuro. Yamcha y Krillin chocaron sus botellas de cerveza antes de dar un trago. Krillin le dio una palmada en la espalda a Yamcha antes de regresar con su esposa, que estaba con Kiki y sus hijos. Yamcha permaneció sentado. Miró la botella de cerveza que tenía en las manos, la luz del fuego reflejándose en el cristal ámbar. Recordó aquella noche con Bulma, charlando mientras tomaban unas cervezas. Yamcha estaba convencido de que finalmente los había abandonado. Después de todo, el príncipe ya había tenido ese tipo de comportamiento antes. Además, él y Bulma habían tenido una fuerte discusión. Recordaba haberse sorprendido un poco de que Vegeta hubiera tardado tanto en irse. Esperaba que el Saiyajin abandonara el planeta en cuanto Cell fuera derrotado años atrás. ¿Cuándo pasaron los meses y no regresó? ¿Acaso una parte de él quería creer que Vegeta realmente había desaparecido? Yamcha se pasó los dedos por el pelo y dio otro trago a su cerveza. Seguiría dándoles un poco de espacio a la familia Briefs por un tiempo. Transcurrieron poco menos de 3 meses, y las esferas del dragón de Namek finalmente se recargaron. Tras un viaje a la Tierra, Goku deseó que la Tierra y su población volvieran a la normalidad, borrando así los recuerdos del ataque de Kagemasoku de la mente de los habitantes. Era evidente que algo muy extraño había sucedido. Nadie recordaba prácticamente nada de los últimos 4 meses, pero cosas más extrañas habían ocurrido. Se decidió posponer el torneo mundial de artes marciales. Técnicamente faltaban solo 2 meses para el evento, pero los organizadores se sentían completamente desprevenidos. Tras pasar unos 4 meses en un planeta parcialmente cubierto de sombras y hielo, con casi la mitad de la población humana desaparecida, fue un poco desconcertante para los guerreros Z y sus familias verse de repente rodeados de vida bulliciosa y negocios prósperos. Sin embargo, se adaptaron con suma rapidez, felices de dejar atrás los últimos vestigios del ataque en sus propios recuerdos. Bulma se quedó un poco perpleja cuando Vegeta sugirió llevar a Trunks a cierto parque recreativo. Ciertamente no era propio de él ir a lugares así, y mucho menos sugerirlo. Pero claro, todos habían pasado por momentos difíciles antes de su desaparición. Sonrió para sí misma antes de darle un beso en la mejilla al príncipe sonrojado. No iba a desaprovechar este cambio positivo. La familia pasó el día en el parque, y Vegeta lo soportó con valentía. 2 semanas después, Bulma y Yamcha estaban sentados uno frente al otro en una acogedora cafetería, con la brillante luz del sol de la mañana filtrándose por las ventanas. Bulma tomó su café mocha con leche, disfrutando de su aroma antes de dar un sorbo. ¡Oh, qué rico! Cuánto echaba de menos cosas así. Dijo con una sonrisa. Yamcha le estaba echando crema a su café y le devolvió la sonrisa, aunque un poco forzada. Desde que Goku le contó los detalles, no dejaba de pensar en Bulma y en todo lo que habían vivido. Parecía tan feliz ahora. Su marido había vuelto y actuaba como si nada hubiera pasado. ¿Pero de verdad estaba bien? Su expresión serena contrastaba enormemente con la tristeza que vio en su rostro la última vez que se vieron, o con el horror que expresó cuando él intentó destrozar a Touketsu antes de que él mismo muriera a manos del demonio. Ojalá no hubiera tenido que ver eso, pero, caramba. Mató a Goku. Nos habría atacado a nosotros también. En aquel momento, Yamcha pensó que era totalmente posible que el príncipe sediento de poder se hubiera aliado con un imparable ejército de demonios. Sí, en efecto, hubiera sido engañado, transformado y esclavizado por las criaturas. Yamcha concluyó que se lo merecía. Sin embargo, ahora estaba confirmado que Vegeta había sido secuestrado y transformado contra su voluntad. Bulma creía que su esposo seguía allí, en algún lugar. ¿Lo estaba? Conmocionado y con sentimientos encontrados, Yamcha tomó un sorbo de café. Bulma notó de inmediato lo retraído que estaba Yamcha. Parecía mucho más animado justo después de resucitar. Era la primera vez que se veían desde que se marcharon del templo hacía meses. Intuía que no se sentía cómodo visitándolo, y lo entendía perfectamente. Vegeta le había dicho hacía tiempo que se había reunido con Goku y había aclarado las cosas, pero no estaba segura de que alguien más lo supiera. ¿Sabía Yamcha que Vegeta no lo había matado? Oye Yamcha, sé que esto va a sonar un poco raro, pero Vegeta, él no, Dios, ¿cómo lo explico? Sí, lo sé, Bulma, interrumpió Yamcha. Goku nos lo contó.
Bulma parpadeó sorprendida. Oh. Sí, hace unos meses. Sé que Vegeta mismo, quiero decir, ¿cómo es ahora? ¿No se convirtió en eso? ¿No hizo nada de eso? Yamcha dejó la frase inconclusa. En fin, lo sé. Oh. Bueno, está bien. Bulma tomó su taza, pensativa. Algo aún lo inquietaba. Intentó aligerar el ambiente. Gracioso, ¿verdad? Primero Trunks, luego Vegeta. Tengo una familia de viajeros en el tiempo, se rió irónicamente antes de tomar un sorbo de su café con leche. Yamcha soltó una risita antes de que su sonrisa se desvaneciera rápidamente. ¿Acaso se refería a Touketsu como familia? ¿O se refería a Vegeta? Los límites comenzaban a difuminarse. Bulma lo miró por encima del borde de su gran taza de café con leche y suspiró. Volvió a colocar la taza sobre el platillo. Vale, Yamcha, ¿qué pasa? Yamcha levantó la vista. Yo solo, Bulma, lamento que hayas tenido que ver eso. Bulma frunció el ceño con confusión. En la montaña, cuando atrapó a Goku. Simplemente reaccioné. Era cuestión de vida o muerte y reaccioné. La expresión curiosa de Bulma se transformó en una sombría, y bajó la mirada. Mató a Goku, y temía que intentara matarnos. Sé que creías que estaba ahí dentro, pero si le hizo eso a Goku, ¿quién sabe qué más podría hacer? Yamcha decidió no hablar de lo que esa espada de ki aparentemente le había hecho al alma de Goku. Este tema ya era bastante inquietante. Lo sé, Yamcha, dijo en voz baja. Jugueteó con el asa de su taza de café un instante antes de bajar las manos al regazo y dejar caer la cabeza. Asintió con la cabeza. Era peligroso. Me persiguió. Pensé que si me atrapaba me mataría. Yamcha apretó con más fuerza la taza y contuvo la respiración. Robó las esferas del dragón tal como predijiste. Pero ni yo misma podría haber predicho que las usaría para traer de vuelta a Freezer, de entre todas las personas. Luchó con sus sentimientos contradictorios mientras cruzaba los brazos y se inclinaba hacia adelante contra la mesa. Negó con la cabeza, sin mirar a Yamcha. Simplemente no podía dejarlo oír todavía. Hubo momentos en que estábamos solos, como cuando estábamos cerca del hangar antes de partir hacia las esferas del dragón, su voz comenzó a temblar. Él estaba ahí. Me pregunto si podría haber seguido mejorando, antes de que todo comenzara a ir en la dirección equivocada, dijo, haciendo un gesto con la mano en el aire con impotencia. Se cubrió los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Cuando estaba con Trunks y conmigo, estaba mejorando, repitió. Me pregunto si podríamos habernos quedado en casa. Asintió para sí misma. Deberíamos habernos quedado en casa. Él estaba mejorando, sollozó. Yamcha rápidamente le tomó la otra mano para consolarla. Bulma, oye, por favor, no te hagas esto otra vez. Vamos. Yamcha recordó aquella breve y alentadora interacción entre Trunks y Touketsu. Bulma aún tenía esperanzas puestas en él en aquel entonces, y ahora lo entendía mejor que antes. Basta de lamentaciones, no se puede predecir el futuro. Era imposible saber cómo iban a resultar las cosas. Y mira, Trunks y los demás aún tenían que patrullar todo el planeta en busca de esos demonios de las sombras. De todos modos, no podían haberse quedado en casa con él. Tener la última esfera del dragón en nuestras manos tenía todo el sentido del mundo. Con un resoplido, Bulma bajó la mano de su rostro y se recompuso. Sí, ya lo sé. Es fácil decirlo a posteriori. Ahora está aquí, dijo con un resoplido. Ofreció una leve sonrisa. La única dirección posible es hacia adelante. Al anochecer, Vegeta se encontraba encaramado en la barandilla del balcón, justo fuera de su habitación. Tras el primer mes desde su regreso, el proceso de curación se había ralentizado considerablemente. Si bien su tez ya había recuperado su color natural, aún se distinguían dos leves líneas rojizas que se extendían desde debajo de sus ojos. Los colmillos casi habían desaparecido por completo, pero los caninos, ligeramente puntiagudos, aún eran visibles. Pasarían otros 2 meses antes de que desaparecieran todos los rastros visibles de sus pruebas. Hoy era la primera vez que Vegeta entrenaba con Trunks desde la noche de su desaparición, hace más de un año. Llevaba meses preparándose para este día desde su regreso. No se trataba tanto de entrenar como de aclimatarse. Todo le recordaba aquella noche que lo puso todo en marcha, especialmente cuando Trunks se transformó en Super. Para Vegeta, había una dolorosa ironía en que Trunks lograra la transformación estando fuera de sus vidas, tal como le había sucedido a cierto hijo adolescente de un futuro alternativo.
Trunks también lidiaba con la sesión de entrenamiento. Seguía viendo a ese demonio frente a él, burlándose y haciendo todo lo posible por matarlo. Sin embargo, siguieron con los ejercicios, su entrenamiento fue muy formal y carecía del fervor de sus sesiones competitivas del pasado. Bueno, tenían que empezar por algún lado. La vida sexual de Vegeta y Bulma se reanudó casi inmediatamente después de su regreso, pero no volvió a ser la misma. Sus encuentros habían sido inusualmente tiernos y casi tímidos, como si apenas se estuvieran reencontrando. Fue después de usar las esferas del dragón de Namek y de que se revirtiera el daño causado por el Kagemasoku que Bulma comenzó a recuperar su actitud desenfadada y segura de sí misma. Tras la restauración completa del planeta, las personas de su entorno retomaron rápidamente sus queridas rutinas, largamente interrumpidas. Ansiosos por dejar atrás la oscuridad, sus vidas cotidianas les ofrecían una ligereza y una seguridad que antes daban por sentadas. Vegeta también había vuelto a su hábito de observar las estrellas, con una expresión pensativa en el rostro. Bulma seguía de compras, tras haberse reunido con Yamcha para tomar un café. Todo parecía, por fin, volver a la normalidad. Sentía una molesta picazón. Ansioso. ¿Por qué? ¿Porque estaba separado de ella? Se pasó la mano por el pelo. Joder, ese lugar le había afectado mucho. Se dio cuenta de que en los últimos meses apenas se había separado de su familia. Fue durante esa experiencia traumática, cuando se atrevió a pensar en su ausencia, que los culpó repetidamente de ser su única debilidad. En aquel momento le costó aceptar la verdad, pero ahora podía reconocerlo. Eran importantes para él, y punto. Nunca en su vida había estado tan apegado a algo. Algo con una luz tan poderosa no podía existir sin proyectar una sombra igualmente poderosa. Admitió que la experiencia lo atormentaría un tiempo, pero lo superaría. Siempre lo hacía. Apretó la mandíbula. ¿Cuándo demonios iba a volver? Resopló. Nunca le habían importado sus pequeños rituales del café, así que le molestaba que ahora le diera vueltas. Supuso que nunca le había gustado que ese tipo anduviera cerca de su mujer, pero lo toleraba. De ninguna manera se sentía amenazado por ese perdedor, y confiaba en Bulma. Frunció el ceño. ¿Acaso le importaba más de lo que se había admitido a sí mismo? Cernobog le había demostrado que sus pensamientos y recuerdos más débiles yacían latentes en su cerebro. El rey demonio simplemente usó a Toso para traerlos a la superficie, donde ya no podía ignorarlos. Vegeta había luchado contra sí mismo mientras estaba prisionero en ese reino de sombras, la influencia venenosa de Toso arrastrando su mente a la fuerza por caminos que no quería recorrer. Muchas veces, la idea de que Bulma no lo esperaría había aflorado a su conciencia. Cada vez, con gran dificultad, lograba acallar esos pensamientos. Esa agotadora batalla había sido interminable hasta que llegó su inesperado salvador. Admitió que si Touketsu no hubiera aparecido, simplemente habría tenido que resistir para siempre o sucumbir. Había una parte de él que también creía que ella podría volver con su ex. No eran celos lo que sentía ahora, ¿verdad? Ese tipo le daba regalos a Bulma y la colmaba de elogios y atenciones. Al principio de su relación con Bulma, Yamcha incluso la había acompañado cuando él mismo se negó a ir a una de sus ridículas galas. Ese tipo la trataba como a una reina. Vegeta, sin embargo, no se humillaba ni la adulaba. La trataba como a una igual. No igual en fuerza física, desde luego que no, pero era su igual en sus propias cualidades. Era una genio sin igual y una de las personas más poderosas e influyentes de su planeta. Los reyes no se inclinaban ante sus reinas, después de todo, razonó. Eso era para los plebeyos. A veces, sin embargo, Vegeta todavía no podía creer que ella no quisiera ser exaltada como la realeza que era. Frunció el ceño. Si hubiera estado atrapado allí más tiempo, habría intentado Yamcha reavivar su relación con Bulma. Vegeta apretó con más fuerza sus brazos cruzados, sintiendo cómo el calor de su ki aumentaba al pensar en alguien que intentara inmiscuirse en la vida de su familia. ¿Sentiste eso después de que rompí esos lazos? Recuérdalo. Vegeta parpadeó, su cuerpo se relajó. Resopló antes de frotarse los ojos cerrados con los dedos. Tengo el dominio. Se pellizcó el puente de la nariz. También iba a tomar algo. Estaba a punto de levantarse y bajar a buscar una cerveza cuando oyó el sonido de un coche volador que se acercaba. Levantó la vista y vio el descapotable rojo favorito de Bulma aparcar junto a la casa antes de entrar en el camino de entrada. Soltó el aire que contenía, la tensión por fin abandonando su cuerpo. Sin duda, ella subiría a verlo pronto, así que se quedó donde estaba.
La vio salir del coche y abrir el maletero, sacando las bolsas de su paseo. Extendió la mano para cerrar el maletero y finalmente se fijó en Vegeta. Vestido informalmente con una camiseta sin mangas azul oscuro y vaqueros, estaba sentado en la barandilla como de costumbre, con los brazos cruzados y una pierna colgando. Ella le sonrió y lo saludó con la mano. Él la miró a los ojos en señal de reconocimiento, pero no le devolvió el gesto. Bulma ajustó las bolsas que llevaba en brazos y entró en la casa. ¿En qué estará pensando? Suspiró para sí misma. Su mirada fija en las estrellas indicaba que algo le preocupaba. Conversó brevemente con Trunks y sus padres antes de subir a la habitación con una de las bolsas en la mano. «Uf, qué oscuro está aquí», comentó con ligereza al entrar en la habitación y encender las luces. «Oye», le gritó mientras dejaba la bolsa y salía al balcón. «¿Cómo te fue con el niño?» «Bien». «Qué bien», dijo con una sonrisa. Se acercó a él y lo observó solo un instante. Extendió la mano, acariciándole el brazo brevemente antes de tomarle la suya. «Vamos», dijo, tirando de su mano. «Entremos». «Tengo algo nuevo que creo que te podría interesar», dijo con voz cantarina. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Su tono sugerente desencadenó una respuesta pavloviana. Bajó obedientemente de la barandilla y se dejó guiar de vuelta al dormitorio, dejando atrás sus pensamientos melancólicos. Apenas habían pasado un par de semanas desde que su hogar había sido liberado de su oscura existencia, y ya estaba haciendo maravillas por su esposa. Esta era la mujercita juguetona e intrépida que conocía. Estaba tan agradecido de que estuviera en su vida. Estaba agradecido de estar de vuelta. De repente, su corazón se llenó de pasión. La hizo girar y la besó con intensidad, con un beso apasionado y dominante, mientras su otra mano se enredaba en su cabello. Bulma reaccionó al instante. Le puso ambas manos en el pecho y lo apartó. Vegeta retrocedió ante la reacción inesperada, una expresión de desconcierto y dolor se reflejó en sus ojos por un instante. Bulma parpadeó, su fugaz expresión de sorpresa defensiva se transformó en una de arrepentimiento. Inmediatamente comenzó a disculparse. Oh, cariño, lo siento mucho. Extendió la mano hacia su rostro mientras él se tensaba y apartaba la mirada. Se acercó a él, y él sintió sus suaves manos a ambos lados de su rostro mientras intentaba animarlo suavemente a mirarla. Bajando la mirada, tragó saliva y permitió que ella guiara su rostro hacia ella. «Eso, no quise decir eso, cariño», susurró. Sin mirarla, sus manos subieron lentamente para cubrirlas de ella mientras las apartaba suavemente de su rostro. Permaneció allí en silencio, sosteniendo sus manos por un momento. Finalmente, la atrajo hacia un tierno abrazo. Suspiró contra él, rodeándolo con sus brazos y acariciándole la espalda con ternura. «Te amo», dijo en voz baja. Le acarició el cuello con la nariz antes de besarle la mandíbula, mientras una mano le acariciaba el pelo corto de la nuca. Simplemente reaccioné. No estaba pensando, lo siento. No quise. «Basta», ordenó bruscamente. «Te disculpas demasiado, y por nada». Permanecieron en silencio durante un minuto entero. Se inclinó hacia su oído, con la voz apenas audible. «¿Qué te hizo?» No se refería a Yamcha. Ante su silencio, Vegeta sintió que el corazón se le encogía. Cerró los ojos y se obligó a formular la pregunta. ¿Te violó?», preguntó con voz ronca. «No, Vegeta», le aseguró suavemente, apretando sus brazos a su alrededor. «Nada de eso. Ya te conté lo que pasó». Se relajó apenas un poco antes de apartarse para mirarla a los ojos. «¿Has cubierto los puntos principales?». «Sí. Pero sé que no me has contado todo». Ella suspiró. «Vegeta, cariño, no tienes que escuchar todos los detalles». Sus ojos brillaron. «Claro que sí». Siseó. «No vas a ocultarme nada. Han pasado meses. Eres mi esposa y exijo saberlo todo». «Vale, quizás no estoy lista para profundizar en esto ahora», dijo con voz firme. Vegeta vaciló. Desde luego, no iba a intentar obligarla a hacer nada. Asintió a regañadientes. Bulma se relajó y cambió de tema con destreza. «Bajemos a ver a Trunks, me gustaría saber cómo les fue el día a mis dos hombres favoritos». «Pondremos una película», sugirió mientras se giraba hacia la puerta, dándole un pequeño tirón a la mano. Vegeta no se movió. Bulma lo miró expectante por encima del hombro, la miró a los ojos y de repente se sintió completamente fuera de lugar. Soltó su mano y se dirigió al armario. «Voy a salir, mujer», dijo sin rodeos, agarrando su cartera y su chaqueta de cuero. «Oh.
Se estaba poniendo la chaqueta cuando se detuvo al oír la decepción en su voz. Miró por encima del hombro y captó un atisbo de aprensión en sus ojos. Suspiró. Solo voy a tomar algo, eso es todo, le aseguró mientras cogía sus botas de trabajo negras. Se acercó a la cama y se sentó para ponérselas. No tardaré mucho. Bulma parpadeó. Oh, repitió, pero esta vez con un tono de sorpresa. Aliviada, sonrió levemente mientras lo veía atarse las botas. Sabes, últimamente estás mostrando facetas muy diferentes. No pensé que fueras del tipo que frecuenta bares. ¿Su Alteza Real Saiyajin se digna a mezclarse con simples humanos ahora? Resopló y levantó la vista, agradecido en su interior de que su esposa estuviera bromeando a su costa. Eso sí que le gustaba. Me apetece irme de juerga, replicó con una sonrisa burlona mientras se ponía de pie. Bulma le devolvió la sonrisa, relajándose aún más. Bueno, no te excedas. Nos vemos en un rato. Se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Él le devolvió el beso, sintiendo cómo se le quitaba un peso de encima. Salió al balcón y contempló el cielo nocturno. Capítulo 2. Un bar. Poco después, Vegeta estaba sentado en la barra de una taberna discreta. Había poca gente y reinaba la tranquilidad, a diferencia de los otros lugares más concurridos que había explorado. Ciertamente no era tan sofisticado como los demás, pero eso le parecía bien. Lo único que deseaba era un poco de vida a su alrededor, lo suficiente para desconectar de sus pensamientos. No quería verse rodeado de gente ruidosa y desagradable. Tomó otro sorbo de su bourbon antes de dejar el vaso, llevándose la mano a la boca mientras reflexionaba. Esa criatura había atacado a su hijo con la intención de matarlo, y luego casi vendió a su familia como esclava. Finalmente, su hijo murió a manos de Freezer gracias a las decisiones de ese demonio. Eso fue lo que hizo falta para que Bulma finalmente se diera por vencida con esa criatura. El único daño que Touketsu no parecía haberle hecho a su familia era haber herido físicamente a su esposa, a menos que Bulma se lo estuviera ocultando. Vegeta quería creer que el Oni conservaba aunque fuera un pequeño vestigio de su propia cordura y que no había lastimado a la mujer. Podía aceptar más fácilmente que el demonio hubiera intentado lastimar a su hijo. Aunque solo tenía 8 años, Trunks era un luchador entrenado y un Super Saiyajin. Estaba seguro de que ese maldito monstruo descubrió lo formidable que era su hijo cuando Trunks casi lo mata con su ataque Gallic-gun. Para Vegeta, era un pecado aún más grave que el demonio atacara a Bulma, una humana completamente inferior en fuerza. Su reacción anterior parecía sugerir que la había lastimado, pero tal vez eso se debía a todo lo que Bulma había presenciado que la criatura hiciera. Atacó a su hijo, y antes de eso mató a sus 2 amigos delante de sus ojos. Tomó su vaso, bajando la mirada hacia el vaso medio vacío que sostenía con poca fuerza entre sus dedos. Su mente volvió a divagar sobre la salida de Bulma a tomar café con Yamcha. Su ex había estado allí para ella, mientras que él había desatado un monstruo. Tal vez ella hubiera estado mejor. Se bebió el contenido del vaso de un trago antes de empujarlo hacia el camarero. Otro, ordenó con voz distante. Observó cómo el camarero le rellenaba el vaso, apenas atento a la poca gente que entraba y salía. Se llevó el vaso a los labios y dio un sorbo cuando se tensó al percibir un ki familiar. Tuvo que esforzarse para no ahogarse. Vegeta miró de reojo al siguiente cliente que entró, un hombre vestido con una camiseta blanca, vaqueros y una chaqueta deportiva desgastada. Hijo de puta, maldita sea. Pensó Yamcha. No cabía duda de que ese peinado con forma de llamas era inconfundible. ¿Qué probabilidades había de que Vegeta, precisamente él, estuviera en su bar favorito para reflexionar? Resopló para sí mismo. Bueno, ese era su lugar de reunión, y no iba a dejar que lo echaran. Al fin y al cabo, era un sitio público. Se acercó a la barra con paso tranquilo. El rostro del camarero se iluminó. «Oye, Yamcha». Vegeta arqueó una ceja. Al parecer, Scarface era un cliente habitual. Bueno, ya sabía a dónde no ir la próxima vez. Hola Seth. ¿Cómo te va? No está mal. Oye, felicidades por ese partido, por cierto. Yamcha pareció desconcertado por un momento antes de recordar finalmente el partido del que hablaba Seth. Intercambiaron una mirada de entendimiento. Ah, sí, es verdad. Eso fue hace como meses, Seth rió con incomodidad. Apoyó las manos en la barra y se inclinó hacia adelante. Extraño, ¿verdad? Algunos científicos dicen ahora que la Tierra atravesó una especie de anomalía espacial, que nos mantuvo en un estado de animación suspendida durante meses. Sí, claro, respondió Yamcha con una sonrisa forzada.
Bueno, al menos no parece que haya pasado nada grave. Sí, supongo que sí. Ahora podemos seguir haciéndonos daño, ¿verdad? Se rió. ¿Lo de siempre? Claro, sonrió Yamcha. Seth le sirvió una cerveza de barril mientras Yamcha tamborileaba con los dedos en la madera barnizada de la barra. Miró a Vegeta un instante. El Saiyajin estaba ahora apoyado en la barra, con los brazos cruzados, mirando fijamente su vaso sin ver nada. Seth le entregó la cerveza a Yamcha y el antiguo bandido abrió una cuenta antes de dirigirse a una mesa junto a la pared. Tras exhalar un suspiro, se sentó a ver el partido de béisbol en la modesta pantalla plana instalada detrás de la barra. Aproximadamente media hora y media y doble después, Yamcha levantó la vista en dirección a Vegeta. Sí, seguía allí. Fue terriblemente incómodo cuando entró por primera vez, pero después de un par de tragos seguidos, el primero casi de un trago, Yamcha se sentía mucho más relajado. Observó al Saiyajin pensativo. ¿Cuál era la razón de Vegeta para estar allí? Generalmente, la gente iba a los bares para A. Pasar el rato con amigos y emborracharse o B. Adormecer lo que fuera que les molestaba. Yamcha no podía decir que supiera mucho sobre el alienígena, pero una cosa que sí sabía era que detestaba los lugares públicos y a los humanos en general. Esto era muy inusual en él. Yamcha sabía por qué él mismo estaba allí. Le molestaban las tonterías que Touketsu le había dicho y le perturbaban los recuerdos de la reacción de Bulma cuando intentó eliminar la amenaza. Yamcha tomó un buen trago de su cerveza antes de dejar el vaso con un profundo suspiro. ¿Se sentía culpable por haber disparado contra el esposo de Bulma? Parpadeó sorprendido ante el pensamiento descabellado. Un momento, ni siquiera son la misma persona. Asintió para sí mismo. Era la respuesta correcta. Se había convertido en un monstruo peligroso. Miró a Vegeta. Otra vez. Se bebió el resto de la cerveza de un trago, dejando el vaso vacío sobre la mesa mientras seguía rumiando. El Saiyajin sentado al otro lado de la habitación de espaldas a él no era el que había aniquilado a Goku y le había arrancado la garganta. No era el que había robado las esferas del dragón y había traído de vuelta a Freezer. No era el que le había hecho quién sabe qué a Bulma. Yamcha suspiró. Cada vez que intentaba comprenderlo todo, volvía al principio. Necesitaba otra. Yamcha echó el asiento hacia atrás y se puso de pie, tambaleándose un poco antes de dirigirse a la barra. Analizó sus opciones, buscando algo más fuerte esta vez. Camarero. Ladró Vegeta de repente, haciendo que Yamcha diera un respingo. Tráeme otro, enseguida. Sí, claro, respondió el camarero, intentando disimular su fastidio. ¿Otro bourbon? Vegeta ignoró su pregunta. ¿Qué hay en esa botella? Vegeta señaló los licores expuestos detrás del camarero. La que tiene las letras J y B. Oh, ese es un whisky escocés. Vegeta simplemente se encogió de hombros e hizo un gesto hacia ella. El camarero agarró el licor y estaba sirviendo un chupito cuando Vegeta gruñó. Deja la botella. ¿Eh? Deja la botella, maldita sea. Vale. Dejó la botella, esperando no tener que interrumpir a ese tipo. Ya era un osco de primera y, dejando de lado su estatura, parecía capaz de partir por la mitad incluso al mismísimo Hércules Satán. Dirigió su atención a Yamcha. ¿Otra cerveza, Yamcha? No. Esta vez me decantaré por un Maker's Mark, supongo. ¿Lo entendiste? Yamcha tomó su bebida y se sentó donde estaba. Le echó un vistazo disimuladamente a Vegeta, que estaba sentado 2 taburetes vacíos a su izquierda. Debió de ser el alcohol lo que le soltó la lengua, porque sin pensarlo 2 veces dijo: ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí? Yamcha se avergonzó de sí mismo. Vegeta exhaló un suspiro. ¿No hay otro sitio donde puedas sentarte? Gruñó, sin mirarlo. Hay muchos asientos disponibles en este local. Yamcha se encogió de hombros. Sí, supongo, pero veo mejor el partido desde aquí, dijo, señalando el televisor que tenían delante. Además, añadió Yamcha, este es mi sitio favorito para tomar algo y prefiero sentarme donde me apetece. Vegeta frunció el labio con fastidio. Bien. Siéntate ahí y no me hables. El silencio se instaló entre ellos. Yamcha observaba el partido con indiferencia, mientras ambos bebían sus respectivas bebidas. La fisiología Saiyajin del príncipe era mucho más eficiente que la de un humano para procesar el alcohol y los venenos en general. Sin embargo, comenzaba a sentir los efectos relajantes del licor. Vegeta levantó la vista hacia la transmisión que tenía a Yamcha tan absorto. Humanos golpeando una pelota con un palo y corriendo de un lado a otro. Vegeta resopló para sí mismo.
Parecía no haber fin a las diferentes batallas simuladas que los humanos llamaban deportes. Algunas parecían tener cierto mérito, al menos en el deporte llamado Ma, los combatientes se golpeaban hasta sangrar. Esta basura en la televisión era una pérdida de tiempo. El juego luego pasó a un anuncio de una nueva aplicación de citas. Vegeta observó a los actores interpretando a una posible pareja, los dos riendo y conversando mientras tomaban café. Vegeta arrugó la nariz con desdén. ¿Qué es este ritual humano de reunirse para hablar tomando una bebida u otra? Reflexionó Vegeta en voz alta para sí mismo. Yamcha hizo una pausa, con el vaso a medio camino de sus labios. No esperaba que el Saiyajin volviera a hablar, y mucho menos sin que él se lo pidiera. ¿Eh? Vegeta miró a Yamcha al darse cuenta de que había hablado en voz alta. Volvió a concentrarse en su vaso, entrecerrando un poco los ojos. ¿Qué tal estuvo tu café con mi esposa? Gruñó. Yamcha bajó su bebida. Detectó cierta hostilidad en el tono de Vegeta. Bien. Bulma parece estar bien. Vegeta tomó su vaso, aparentemente lo examinó antes de llevárselo a los labios. ¿En serio? Preguntó con voz distante. Yamcha frunció un poco el ceño. Bueno, basta de esta actitud pasivo-agresiva. Se aclaró la garganta e intentó que su voz sonara lo menos agresiva posible. Oye, no tienes ningún problema con eso, ¿verdad? Quiero decir, ya sabes. Siempre parecías estar bien con eso, y no estoy tratando de... Vegeta miró a Yamcha, y las palabras se le quedaron atascadas en la lengua. Incluso en la penumbra, a esa distancia podía distinguir claramente las leves marcas rojizas que descendían desde debajo de los ojos de Vegeta. La mujer me dijo que él los mató a ti y a Kakaroto. Un escalofrío recorrió la espalda de Yamcha. Seth miró a Vegeta de reojo y puso los ojos en blanco antes de atender a otro cliente. Estos jugadores profesionales eran lo peor, sobre todo después de unas copas. Se tomaban el juego demasiado en serio. Yamcha recuperó la voz. Sí, lo hizo, respondió, con la voz temblorosa. ¿Cómo? Yamcha se quedó boquiabierto, sin esperar una pregunta tan macabra. Vegeta suspiró, su mirada intimidante vaciló un poco mientras se llevaba una mano a los ojos para frotarse. Mira, la mujer me contó todo lo importante. Pero está omitiendo detalles. Bajó la mano y se giró. Sé que ha visto cosas, ha vivido cosas, y, suspiró. No quiere hablarme de ellas. Sé que te vio morir a ti y a Kakaroto. Me pregunto si eso es parte de lo que la preocupa. Yamcha jamás había visto ese lado del Saiyajin. De hecho, nunca había oído a Vegeta hablar tanto. Conversaba como un ser humano racional y mostraba abiertamente preocupación por otro. ¿Cuánto había bebido, por cierto? Yamcha se encogió de hombros, extrañamente obligado a restarle importancia al incidente. Ya me ha visto morir antes. Vegeta reprimió una risita ante el divertido recordatorio de la muerte de Yamcha a manos de Saibaman. Sí, lo sé, respondió en voz baja. Aunque imagino que mirar una bola de cristal la apartó un poco de la situación. Me pregunto si... Vegeta apenas se detuvo. Ahora me tiene miedo. Se bebió la mitad de su trago y se aclaró la garganta. ¿Me cuentas los detalles? Porque ella no lo hará. Yamcha reflexionó un momento. Con un suspiro, agarró su vaso y se levantó, caminando la corta distancia que lo separaba del taburete de Vegeta. Dudó un instante antes de terminar su trago mientras Vegeta rellenaba el suyo. ¿Sabes algo del Monte Eroso, entonces? Sí. Ustedes tres tomaron uno de sus jets para ir allí a recuperar la última esfera del dragón. Para sorpresa de Yamcha, el príncipe también rellenó su vaso vacío antes de dejar la botella entre ellos. Gracias, dijo Yamcha con sinceridad mientras acercaba su vaso. Vegeta gruñó y tomó un sorbo, soltando una risita. Vaya, pensar que necesitaba un avión. Absurdo. Dios mío, no sabía hacer nada cuando apareció por primera vez, ¿verdad? Ni siquiera podía volar. Bueno, no diría que era impotente. Sí, tenía problemas para controlar su ki en ese momento, pero estaba aprendiendo. HN. Vegeta recordó su situación de impotencia al llegar al reino de Cernobok. Debió haber estado en ese estado durante mucho tiempo si había olvidado cómo canalizar el ki. Bulma me dijo que quería que volviera a la normalidad, siempre y cuando el dragón tuviera suficiente poder. Sí, asintió Yamcha en voz baja. Ella estaba convencida de que aún estabas ahí dentro. Vegeta resopló divertido. Debió de serlo si no le daba miedo viajar con esa criatura. ¡Qué mujer más tonta! Suspiró. Lo entiendo, sin embargo su forma de pensar.
Puede que él y yo no seamos las mismas personas ahora, pero éramos las mismas personas que Vegeta se interrumpió. Incluso con unas copas encima, le costaba admitir que lo habían secuestrado como a un niño indefenso. Se cruzó de brazos, apoyándose en la barra. Éramos las mismas personas que desaparecieron esa noche. Se rió entre dientes, frotándose la cara. Dios, es esa mujer. Bueno, no se rindió conmigo hace tantos años. ¿Por qué iba a rendirse con un demonio? Sí, está muy comprometida, rió Yamcha, con un tono algo forzado. Su expresión se tornó pensativa. Cambió. Los dos cambiamos. Vegeta miró a Yamcha de reojo, arqueando una ceja con curiosidad por saber a qué se refería. Yamcha se rascó la nuca. Rompíamos y volvíamos a estar juntos tantas veces. Era como nuestra rutina. ¿Para cuándo? Suspiró, ya estábamos separados de nuevo. ¿Para cuándo ustedes aparecieron? Yamcha tomó un trago y negó con la cabeza. Todo cambió después de Namek. Vegeta asintió en silencio. No volvimos a estar juntos inmediatamente después de que me trajeran de vuelta, como yo esperaba. Tampoco rompimos oficialmente. Fue como, no sé, como si ella estuviera reconsiderando todo. Supongo que yo también, pero aún no estaba listo para seguir adelante. Bulma, en cambio, parecía estar superándolo, en cierto modo. Yamcha tomó otro trago y resopló con una leve mueca de disgusto. Sabes, justo antes de que volvieras después de buscar a Goku, estábamos todos sentados en la terraza y ella dijo que había soñado contigo. ¿Yo, preguntó Vegeta distraídamente mientras bebía. Sí. Dijo que soñó que ustedes dos se besaban. Vegeta se atragantó con su vaso, un rubor comenzó a aparecer en sus mejillas. Ella nunca se había molestado en mencionárselo. Tragó saliva y se aclaró la garganta. ¿Ella me besó, o yo la besé? Ella simplemente dijo que eras un buen besador en su sueño. Con el rostro ahora ardiendo, Vegeta volvió a concentrarse en su licor. Mujer vulgar, murmuró para sí mismo antes de dar un trago. Me enfadé enseguida. Qué tontería, porque solo era un sueño. Creo que me enfadó menos que estuviera soñando con besar a otra persona, y más el hecho de que te estuviera besando a ti. El labio de Vegeta se crispó con diversión. ¿Por qué? Yamcha giró la cabeza hacia Vegeta. ¿Por qué? ¿En serio me preguntas eso? Exclamó Yamcha, sin percatarse de la sonrisa burlona de Vegeta. Sabes perfectamente por qué. Porque Bulma era mi novia y tú eras un malvado invasor espacial que nos mató a todos. PFF. Te trajeron de vuelta. Además, no es como si yo te hubiera matado, bromeó Vegeta antes de tomar otro trago. Provocar a este tipo estaba resultando bastante divertido. Morí por culpa de ustedes. Idiota. Al parecer, a Vegeta solo le hacía gracia la muerte si le ocurría a otra persona. En ese instante, Yamcha recordó cómo el Kaiosama le había contado la batalla entre Freezer y Vegeta cuando él y los demás entrenaban en el planeta de los dioses. Vegeta fue torturado, su espíritu quebrantado junto con su cuerpo antes de ser ejecutado sin contemplaciones. Su muerte había sido lenta. Yamcha supuso que, al menos, la suya había sido rápida. Moriste por culpa de un Saibaman, Vegeta soltó la última palabra riendo. Continuó riendo entre dientes. Indignado, la ira de Yamcha volvió a estallar. ¿Por qué demonios te parece tan gracioso? Vegeta no paraba de reír. Te creías el más grande cuando derrotaste a solo dos de ellos, y con esfuerzo, dicho sea de paso. Sonrió con sorna. Técnicamente, solo derrotaste a uno. Ja, ja, la cara que pusiste cuando te atrapó, ja, ja, ja. Oh, dioses, tu cara. Jadeó. Tienes un sentido del humor macabro, ¿sabes? Esas cosas no eran fáciles de vencer. Ja. Yo entrenaba con esas cosas cuando tenía como 4 años. Exclamó Vegeta. Es como, pisar un Lego y luego, explotar. Aulló Vegeta, golpeando la barra con una mano mientras se desternillaba de risa. Estás loco. Exclamó Yamcha, pero se sorprendió al ver una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Era una comparación ridícula. Estás loco y borracho. Los Legos y los Saibamen no tienen nada que ver. Se rió. ¿Por qué demonios la risa era tan contagiosa, incluso cuando se trataba de este tipo burlándose de su muerte? Maldito alcohol. Vegeta se secaba las lágrimas de tanto reír. Por un instante, se dio cuenta de que no se había reído así con unas copas desde Nappa y Raditz. Su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de la gravedad de la situación y se aclaró la garganta. Hablando de borrachos, a ver si te pones al día, flojo.
resopló Vegeta mientras rellenaba sus vasos. Oye, puede que no pueda vencerte en una pelea, pero aguanto bien el alcohol, sonrió Yamcha con ironía mientras tomaba su vaso. ¿Crees que podrías contra un Saiyajin? Vegeta sonrió con suficiencia mientras Yamcha se bebía de un trago el contenido de su vaso. Yamcha bajó su vaso vacío con un suspiro de satisfacción. Ni hablar, dijo con pereza, provocando la risa de Vegeta, quien también se bebió su trago. Ustedes están en otra liga, y ahora lo acepto sin problema. Quizás tendría alguna oportunidad contra ustedes en un partido de béisbol. Vaya. Sigue soñando, resopló Vegeta mientras volvía a llenar sus vasos. Jamás me verías participando en esa ridícula pérdida de tiempo. Sí, eso te quitaría tiempo de entrenamiento, respondió Yamcha poniendo los ojos en blanco. Tras un momento, se inclinó hacia Vegeta. ¿Sabes, Bulma te admiraba, tu ética de trabajo y todo eso, cuando nos entrenábamos para los androides? Así que yo, no puedo creer que te esté contando esto. Quería demostrarme a mí mismo que también podía manejar el simulador de gravedad. Vegeta se estaba llevando el vaso a los labios cuando miró a Yamcha con sorpresa. ¿Usaste el simulador de gravedad? Sí. Vaya. ¿En qué lo configuraste? Sonrió con picardía. 300. Vegeta parpadeó atónito. ¿Cómo era posible que este tipo no hubiera muerto 3 veces? Y yo que pensaba que Kakaroto era un idiota. Bueno, eso es con lo que estabas entrenando, así que pensé en intentarlo. Vegeta dejó su vaso, sin apartar la mirada incrédula de Yamcha. Inténtalo, repitió. Tonto. ¿Estabas bebiendo cuando tomaste esa decisión tan acertada? Como si pudieras siquiera acercarte a mi nivel. La gravedad de la Tierra te habría aplastado 300 veces. Diablos, debería haberte aplastado. Casi lo consigo. Tuve suerte de llegar justo a tiempo al interruptor de apagado. ¿De verdad pudiste levantar el brazo del suelo? Miró a Yamcha con un respeto renovado. Maldita sea. Eres más duro de lo que pensaba, humano. Y mucho más tonto. Vegeta volvió a reír. Si hubiera ido al simulador de gravedad y hubiera descubierto tu cadáver aplastado, me habría muerto de risa. Oye, ¿sabes? Si de verdad querías derrotarme, deberías haberlo dejado funcionando. Ja. Supongo que no quería tener tu muerte en mi conciencia, dijo Yamcha con tono arrastrado. Vegeta contuvo la risa mientras volvía a llevarse el vaso a los labios. Bueno, le ahorraste un disgusto a la mujer al no morir, se burló, dando un sorbo. Mierda. Cuando la sala de gravedad explotó sobre mí, se quejaba de que algo que ella misma había ayudado a diseñar y construir casi me mata. Esa mujer, reflexionó, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo demonios se las arregla para culparse a sí misma por nuestras malditas decisiones? Somos hombres adultos, y ella no es nuestra madre. Claro que sí, asintió Yamcha mientras tomaba otro trago. La sonrisa de desconcierto de Vegeta se desvaneció al recordar que Bulma era la razón principal por la que estaba hablando con ese idiota. Entonces, la montaña. La sonrisa de Yamcha desapareció y se removió en su asiento. Oh. Sí. Bulma acababa de conseguir la última esfera del dragón cuando apareció ese tal Churnabok. La saqué volando de la montaña mientras ustedes, quiero decir Goku y Teto Uketsu se enfrentaban a él, se corrigió Yamcha, algo nervioso por su lapsus. En fin, después de un rato Goku me dijo telepáticamente que todo estaba bien, y volvimos para reunirnos con él. Llegamos justo a tiempo para ver a Touketsu matar a Goku con una especie de espada de ki. Una gota de sudor se formó en la sien de Vegeta, invisible bajo la tenue luz del bar. Recordaba muy bien aquella espada. Su Bulma debió de quedar traumatizada tras presenciar aquello. No era la primera vez que le impactaba la hipocresía de borrar los recuerdos de los terrícolas sobre los sucesos mientras ellos conservaban los suyos. Eso debió de haberla perturbado, dijo con indiferencia mientras apuraba el resto de su bebida. Yamcha vaciló. ¡No! Yamcha, ¿qué estás haciendo? Para. Por favor. Gritó Bulma presa del pánico, agarrando con fuerza su parca. Touketsu saltó para esquivar la explosión, pero Yamcha disparó una tras otra. Yamcha, para. Gritó Bulma, golpeando desesperadamente el pecho de Yamcha con los puños. Ya no es tu marido, Bulma. Sí. Estaba bastante disgustada. Dijo Yamcha con voz temblorosa mientras tomaba otro trago. Hubo un momento de silencio entre ellos. ¿Te atacó, supongo? Yamcha tragó saliva. Sí. Vegeta cruzó los brazos sobre la barra. Pareció reflexionar un momento antes de inclinarse hacia Yamcha.
Oye, no hay nada de malo en ser derrotado por la misma arma que mató a Kakaroto. Bueno, no fue exactamente así, respondió Yamcha. Tomó otro trago, sin mirar a Vegeta. Perdió el control de su ki. Pero no iba a esperar a que lo recuperara. Vegeta lo miró y se quedó mirándolo fijamente. Frunció el ceño. ¿Te enfrentaste a él? Afirmó. Yamcha terminó su bebida y dejó el vaso con un suspiro. Se enderezó y giró en su taburete para mirar a Vegeta. Mató a Goku, dijo con firmeza. Estoy seguro de que después habría ido a por nosotros. Vegeta parpadeó y se echó hacia atrás. Le sorprendió mucho sentir que su mente se sumía en un conflicto interno. Él mismo habría hecho lo mismo que Yamcha, pero eso no era lo que le preocupaba. Bulma había estado allí. ¿Qué estaría pensando? Su esposa simplemente estaba allí, aprobando de repente su ejecución. ¿Y por qué? ¿Porque Kakaroto regresó al otro mundo antes de tiempo? Ella tenía las 7 esferas del dragón en su poder. Aún podría haberlo devuelto a la normalidad. No intentó convencer a su ex, sino que insistió en someter a la criatura. Esa no podía ser su Bulma. No quería creerlo. Vegeta frunció el ceño. Bulma, ella, sacudió un poco la cabeza. ¿Estaba de acuerdo con esto? La inusual expresión de traición en el rostro de la Saiyajin no pasó desapercibida para Yamcha. Respiró hondo con dificultad. No, no lo era, pero no estaba pensando con claridad. Vegeta se puso rígido, frunciendo el ceño con furia. Podría habernos atacado. ¿No estaba pensando con claridad? Siseó Vegeta con incredulidad, con los ojos centelleando. ¿Es la mujer más inteligente de tu maldito planeta, y no estaba pensando con claridad? No, ella no es. Oye, no estoy insinuando que sea estúpida, pero las emociones la estaban dominando, balbuceó Yamcha. Quizás porque todavía estaba intentando recuperar a su pareja. Le quitaste la posibilidad de elegir. La mirada de Yamcha se endureció. Así es, lo hice. No estaba pensando con claridad, reiteró. Mató a Goku. ¿Sabes qué? Hace poco descubrí que esa espada en realidad destruyó su alma. ¿Lo sabías en ese momento? Replicó Vegeta, apartando rápidamente esa nueva información. Mucho antes de eso ya era impredecible y violento. Eso sí que me suena, viniendo de ti, replicó Vegeta, con sus celos casi olvidados despertando de repente. Se inclinó, con la mirada fija en los ojos de Yamcha. ¿Sabes? Cernobog me dijo que cada alma que juzgaban tenía algo de oscuridad. No había ninguna que no la tuviera. Ninguna. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Pero eso no es ninguna novedad para mí. ¿Qué oscuridad crees que habrían encontrado en ti? Me pregunto. Yamcha luchaba por mantener la respiración calmada. Se trataba de neutralizar una amenaza, dijo lentamente. ¿Eso fue todo? Preguntó Vegeta. ¿O tenía algo que ver con eliminar a la competencia? ¿Qué? Yamcha se quedó boquiabierto, un sudor frío le recorrió la nuca. Negó con la cabeza con rabia. ¡No! Tú habrías hecho lo mismo que yo, Vegeta. ¿Qué? Preguntó el príncipe en voz baja, sus ojos oscuros y penetrantes parecían de un negro intenso en la tenue luz del bar. ¿Atacar a un hombre que no tiene ki del que hablar? La expresión de Yamcha se ensombreció. No era un hombre, era un monstruo. Ajá. A mí también me han llamado así. La mirada de Yamcha se endureció aún más. Y con razón, escupió. Tu carrera consistió en aniquilar poblaciones enteras de ciudadanos indefensos. Podían usar ki. ¿Cuáles eran sus niveles de poder, Vegeta se enderezó, apretando la mandíbula. Tragó saliva al recordar su vergonzoso pasado, un infierno al que había sido sometido de nuevo en el reino de Cernobog. No solo había matado por órdenes de Freezer, había matado por placer. Bajó un poco la cabeza, mirando fijamente a Yamcha con el ceño fruncido bajo sus pobladas cejas. No me disculpo por mi pasado, dijo finalmente en voz baja. Inclinó ligeramente la cabeza. De hecho, he reflexionado mucho sobre ello y he llegado a una conclusión. Se inclinó hacia Yamcha y lo miró fijamente a los ojos. Fueron actos de cobardes. Yamcha no estaba lo suficientemente borracho como para no captar el doble sentido de aquella condena. Sus ojos se encendieron. Sex se interpuso entre ellos, riendo nerviosamente. ¿Algún juego en línea del que no he oído hablar? Tiene que ser algo. Incluso tú te lo tomas muy en serio, Yamcha. Así que, ¿necesitan un poco de agua o algo? Claro, gracias Seth, respondió Yamcha distraídamente. Seth se fue a buscar una jarra de agua mientras Yamcha se inclinaba hacia Vegeta, con la voz ahora más baja. Quizás deberíamos salir afuera, acordado.
Los ojos de Yamcha se abrieron de par en par por el miedo al darse cuenta de lo que había insinuado. Tragó saliva y rápidamente comenzó a retractarse. Oye, amigo, no quise. Silencio, siseó Vegeta. Si vamos a continuar nuestra pequeña conversación, prefiero hacerlo sin la compañía de estos insectos fisgones. Tomando la botella de J&B, Vegeta se levantó con elegancia y salió sin esperar respuesta. Yamcha vaciló. Oye, Seth, volvemos enseguida para cerrar nuestras pestañas, ¿vale? Eso espero. Siguió a Vegeta. Capítulo 3. Una conversación. La gruesa puerta metálica del bar se abrió de golpe cuando Vegeta salió furioso a la acera, con una botella de J&B medio vacía en la mano. Varios peatones, sobresaltados, esquivaron rápidamente al hombre enfadado, algunos mirando por encima del hombro a aquel tipo que llevaba alcohol a la vista de todos. Yamcha salió antes de que la puerta se cerrara tras él y siguió al Saiyajin mientras doblaba la esquina por un callejón junto al bar. Lo derribaste del aire, ¿verdad? Gruñó Vegeta, dándole la espalda a Yamcha mientras se alejaba sigilosamente por el callejón, alejándose de la calle principal. Le disparaste como si fuera un animal. Yamcha le pisaba los talones. Prácticamente sí. Era peligroso. Vaya. Debió de serlo si perdió el control de su ki y aún así logró matarte, replicó mientras se giraba para mirarlo. Oye, no dije que no hubiera logrado acceder a su ki otra vez. Vegeta frunció el ceño, permitiendo en silencio que Yamcha continuara. El antiguo bandido negó con la cabeza al recordar aquello. Nunca había visto nada igual. Su cuerpo se oscureció por completo, su ki era gélido. Me absorbió la vida con un simple toque. Vegeta controló hábilmente sus gestos al recordar los inquietantes su propia experiencia con aquel ataque. Así fue como moriste, entonces, dijo con gravedad, mostrando de repente mucha más empatía con Yamcha. No, dijo en voz baja, con el semblante ensombrecido. Me mordió en el cuello y me arrancó la garganta. Vegeta lo miró fijamente, sin palabras. Luego echó la cabeza hacia atrás en una sonora carcajada. Yamcha se quedó boquiabierto, completamente desconcertado por la reacción del Saiyajin. ¿Qué demonios tiene de gracioso eso? Ja ja ja. ¿Asesinado como un conejito? No creí posible sufrir una muerte más humillante que ser volado por los aires por un Saibaman. Joder, me equivoqué, rió, ignorando a Yamcha, que lo miraba furioso mientras daba un trago. Deberías haberle preguntado al tipo si sabía sapollo, le espetó a Yamcha. Oye, idiota. La espalda de Yamcha quedó estrellada contra la pared del edificio, y un poderoso antebrazo le apretó la garganta antes incluso de que la botella de whisky tocara el suelo. Eres un cobarde, afirmó Vegeta con una calma mortal. Eres un cobarde y un debilucho, y por eso moriste otra vez. El valor líquido es la única razón por la que te atreves a hablarme así. Yamcha jadeó, el terror recorriendo sus venas al ver los colmillos aún ligeramente puntiagudos de Vegeta. El demonio estaba allí, justo debajo de la superficie, y lo miraba de nuevo. Yamcha apenas pudo contenerse para no orinarse encima. Vegeta entrecerró los ojos. Deja de fingir. Pensaste que los había abandonado, ¿verdad? Pasó un año entero y te habías acostumbrado a mi ausencia. Regresé y eso arruinó tus planes. La mirada de Vegeta se clavó en Yamcha, quien asintió para sí mismo. Querías a mi mujer. Yo. ¡No! Querías que yo muriera. ¡No! Exclamó Yamcha con desesperación. ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo? Ese que regresó no fuiste tú, fue un demonio. Quizás deberías escucharte a ti mismo. ¿De verdad te crees tus propias mentiras? Ese era yo. Transformado, sí, pero yo al fin y al cabo. Esta era la única oportunidad que tenías de vencerme, y justificaste a capa y espada tu decisión de matarme. ¿Qué demonios? Lo ha justificado. Él mató a Goku. Yo reaccioné. Tú decidiste. ... Kakarot ya estaba muerto. Tu decisión estaba tomada mucho antes de que dispararas. Sí, de acuerdo, jadeó. Ya te lo dije, era impredecible. Estaba preparado para eliminarlo. No confiaba en que no nos atacara. Ustedes dos idiotas, tal vez. Espetó Vegeta. Yo estaba ahí dentro. Bulma no le tenía miedo, no podía darle motivos para tenerlo. ¿De verdad creen que él la lastimaría a ella? Sí, dijo Yamcha con voz entrecortada. Porque lo hizo. ¿Qué? Vegeta parpadeó, mientras su antebrazo se apartaba de la garganta de Yamcha. Yamcha apartó a Vegeta con furia. El Saiyajin no reaccionó, demasiado aturdido por lo que acababa de escuchar. La lastimó en el mirador. La apuñaló, le rasgó la ropa.
Antes atacó a todos allí, sin provocación alguna. Simplemente se volvió loco. Vegeta frunció el ceño. Recordó aquella noche en que finalmente volvió a ver a Bulma tras ser liberado de aquel lugar. La frialdad en sus ojos. ¿Te violó? ¿Te violó? No, Vegeta. Nada de eso. ¿Lo intentó? Vegeta retrocedió, apartando la mirada mientras luchaba visiblemente con su culpa antes de darle la espalda a Yamcha. Se pasó una mano por el pelo. Él no le había hecho eso a ella, pero así era él. Las palabras de Ser Nuevo resonaron de repente en su mente. No estamos haciendo más que sacar a relucir lo que ya está ahí. Completamente horrorizado, se llevó la mano a la boca. Vegeta empezó a sentirse mal, y no era por el alcohol. Se quedó mirando el pavimento lleno de basura. Sentía como si estuviera cayendo al vacío. Aún así lo defendió, continuó Yamcha con tono acusador. Incluso después de eso. Bulma es muy inteligente, pero no estaba pensando con claridad cuando se trataba de esa criatura. ¿Así que me vas a dejar terminar? Esquivó mis ráfagas y saltó a los árboles desde donde podía alcanzarnos. Nos derribó del cielo. Le dije que corriera, pero por lo que sé, ella lo vio matarme. Seguro que sabía que me habían matado, eso lo supe cuando me revivieron. Yamcha entrecerró los ojos y dio un paso hacia el Saiyajin. Quizás deberías preguntarle si le parece gracioso ver cómo le arrancan la garganta a un tipo. Vegeta frunció el ceño. Bajó la mano de su boca y tragó saliva. Sentía un nudo en el estómago. Finalmente, recuperó la voz. Supongo que no hay forma de saber qué le sucedió después de tu muerte, preguntó en voz baja. La expresión severa de Yamcha se suavizó ante las implicaciones de la pregunta. Metió las manos en los bolsillos y cambió de postura con incomodidad. No, admitió en voz baja. Tendrás que obtener la información de ella. Hubo un silencio entre ellos durante varios instantes antes de que Vegeta se atreviera a hablar de nuevo, girando ligeramente la cabeza. En el mirador. ¿Cómo resultó gravemente herida? Preguntó en voz baja. Yamcha se quedó desconcertado por el tono herido del príncipe. No, admitió en voz baja. Fue alarmante verlo, pero observó la postura rígida del príncipe y su cabeza baja, y se encontró intentando aliviar la carga de Vegeta sobre sus hombros. El tirante de su vestido estaba roto y tenía algunos rasguños en el hombro, concluyó con sinceridad. A Bulma ni siquiera le inmutó. Pero, ya sabes, Bulma, resopló encogiéndose de hombros. Ni siquiera quiso molestar a Dende con eso. La tensión en los hombros encorvados de Vegeta no disminuyó. Eso no debería haberle pasado a ella. Nada de esto debería haberle pasado a su familia. Cuando Vegeta volvió a hablar, casi lo hizo para sí mismo. Hubo momentos, en ese lugar, en que pensé que se cansaría de esperarme. A veces pensé que podría seguir adelante. Yamcha vaciló. No era el tipo más perspicaz del planeta, pero reconocía los celos cuando los veía. Ahora los reconocía muy bien. ¿Pasar a hablar de mí? Vegeta se erizó. No te creas tanto, gruñó. Bajó la mirada. En efecto, hubo momentos en que ese pensamiento amenazaba con manifestarse en su mente. Era un pensamiento completamente iluso. Luchó contra esa idea, pero no sabía si podría haber luchado para siempre. Suspiró, cerrando los ojos un instante. Tal vez, admitió. Yo no, se interrumpió y volvió a intentarlo. No se lo digo. No le digo cómo, mierda. Ahora se arrepentía de haber dejado caer la botella. Se pasó la mano por el pelo otra vez antes de bajar el brazo con un suspiro de derrota. Trátala con el debido respeto. Los hombros de Yamcha se encogieron. No, dijo en voz baja. Quiero decir, ahora sí. Antes, cuando todavía estábamos juntos, no la valoraba. No me daba cuenta de lo que tenía hasta que la perdí. Vegeta gruñó. Bueno. Eso puede ser algo que tengamos en común. Mientras estabas en ese lugar, comenzó Yamcha con vacilación. ¿Pensaste que intentaría algo con ella? La respuesta de Vegeta fue firme. Sí. Vegeta, comenzó lentamente, mencionaste que todos tenemos oscuridad dentro. Vegeta miró por encima del hombro, arqueando una ceja en una silenciosa exigencia para que continuara. Ahora, por favor, no me mates. No te mataré, espetó Vegeta, repentinamente molesto. Se giró hacia Yamcha. ¿Estás bromeando? Siempre has sido insignificante para mí, y la verdad es que nunca me ha importado si vivías o morías. Pero no te mataría. No le haría eso a Bulma, porque sé que se preocupa por sus estúpidos amigos. No voy a arruinar la vida estable que mi familia tiene aquí por alguien tan indigno como tú, ¿entiendes?
Esa fue la mayor muestra de consuelo que Yamcha pudo obtener de alguien como Vegeta. Bueno. La verdad es que, yo, sí pensé que los abandonaste. No pensé que tú, quiero decir, ese demonio, merecieras recuperarlos. Yamcha hizo una pausa y respiró hondo. Me acusó de algo justo antes de matarme. Dijo que podía oler mi lujuria por ella. A pesar de las garantías de Vegeta, el Saiyajin sintió que se tensaba, apretando los puños a sus costados mientras se obligaba a escucharlo. No mataría a Yamcha, pero tampoco había dicho que no le rompería todos los huesos. Para eso servían las semillas Senzu, ¿no? ¿Y? Preguntó con voz amenazante. No me vas a pegar, ¿verdad? Vegeta apretó los dientes, pensando que tendría que ir a buscar semillas Senzu si le rompía la cara a ese tipo. O eso, o tendría que llevar a Yamcha, incapacitado, a ver a Dende. Bien. No lo haré, gruñó. Habla ya. Yamcha ordenó sus pensamientos. Creo que tenía razón. Podía percibir cosas de las que yo ni siquiera era consciente. Quizás incluso estaba en negación. Pero Bulma y yo tenemos una historia, ¿sabes? No puedes simplemente apagar algo así. Pero escucha, lo que cuenta son nuestras acciones. Si es cierto que mi cuerpo no reconoce que hemos terminado, ¿y qué? No es algo que yo haría. No le haría eso a ella ni a su familia. Tú eres parte de su familia, Vegeta. Lo sabes, ¿verdad? Vegeta asimiló esto. Ya no creías que yo formaba parte de su familia cuando me convertí en ese demonio, ¿verdad? Yamcha frunció el ceño. Yo reaccioné. Sí, lo hiciste, interrumpió Vegeta. Se cruzó de brazos y suspiró, asintiendo con la cabeza a Yamcha. Como debe hacer un guerrero. Tienes razón. Yo habría hecho lo mismo. Si hubiera sentido que la mujer estaba en peligro, habría eliminado esa amenaza sin dudarlo. De hecho, si yo fuera tú, lo habría matado mucho antes. Tras un instante, Vegeta volvió a hablar con expresión neutra. Contéstame con sinceridad. Si yo estuviera muerto, ¿lo intentarías de nuevo con ella? Yamcha tragó saliva con dificultad y reunió valor. Si ella estuviera interesada, sí. Lo intentaría una vez más. Bueno, ya estoy de vuelta. Observó a Yamcha con atención. Eres más valiente de lo que pensaba, humano. O tal vez sea solo el alcohol otra vez, sonrió con sorna. Su sonrisa irónica se desvaneció y le dirigió a Yamcha una mirada de resentimiento. Gracias por cuidar de mi familia mientras no estaba. Metiendo las manos en los bolsillos, Vegeta se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Yamcha parpadeó un instante antes de acercarse rápidamente al príncipe. Lo agarró del hombro, llamando la atención de Vegeta. Oye, tienes razón. Ella nunca se rindió contigo. Hizo todo lo posible por encontrarte cuando desapareciste. Al no tener suerte, empezó a reunir las esferas del dragón. Temía que estuvieras muerto. Quería que volvieras. Te ama, amigo. Te eligió a ti. Vegeta lo miró con recelo. Tras un instante, asintió brevemente y se dispuso a marcharse de nuevo. Bueno, espera un momento, Yamcha lo interrumpió de nuevo, y Vegeta resopló con fastidio. ¿No tienes que ir a cerrar tu pestaña? Vegeta llevó inconscientemente las manos a los bolsillos de sus vaqueros. Mierda. Su tarjeta de crédito seguía en el bar. De acuerdo. Regresaron a la taberna y Yamcha se sentó mientras Vegeta pagaba su cuenta. Yamcha sintió como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Ahora, quería seguir bebiendo por la razón. Miró al Saiyajin que firmaba el recibo. Jamás lo llamaría amigo, pero tampoco era un desconocido. Oye, una más antes de que te vayas. Vegeta estaba guardando su billetera en el bolsillo trasero cuando se detuvo, arqueando una ceja con desconcierto. No me pondría a golpear el pavimento a menos que tuviera una buena razón. Yamcha parpadeó. No, me refiero a si quieres tomar una copa más antes de irnos. Vegeta se sonrojó un poco avergonzado. No creía que fuera a recordar jamás todas esas estúpidas expresiones terrestres. Yo invito, ofreció Yamcha. Después de todo, me dejaste aprovecharme de la tuya. Vegeta reflexionó un momento antes de encogerse de hombros. Tienes razón, lo hice. De acuerdo. Tomó asiento mientras el camarero le servía un par de chupitos. Yamcha alzó su copa. Por Bulma. Vegeta, de repente, dejó de seguirle la corriente. Asintió con respeto mientras también alzaba su copa. Bulma. Se bebieron sus tragos y Vegeta se levantó para irse. Yamcha, sin embargo, se relajaba cada vez más, en parte porque sentía que había escapado de la muerte una vez más. ¿Ah, sí?
¿Seguro que ya te vas? La noche es joven. Dijo Yamcha amablemente, con la voz un poco arrastrada. Sí, estoy seguro, se burló Vegeta mientras se disponía a marcharse. Oh, vamos. Schwanz auf dem Tisch. Vegeta se detuvo y miró fijamente a Yamcha. ¿De qué estaba hablando ese tipo? ¿Seguro que necesitas otra copa? Quizás no te hayas dado cuenta, pero perdí la cola hace tiempo. ¿Y por qué demonios la pondría sobre la mesa? Yamcha se llevó una mano a la nuca y se rió. Ah, ¿sabes algo de alemán, eh? Ja, ja, no, es una expresión que aprendí en el Oktoberfest. Tal es jerga. En realidad significa pon tu pene sobre la mesa. Vegeta lo miró con absoluta repulsión. Pues no, es un reto. Balbuceó Yamcha, con la cara completamente roja. Ya sabes, una prueba de hombría. No es, literalmente. Ya basta. Vegeta alzó la mano con exasperación. Si una prueba de hombría consiste en exhibir tu pene delante de un montón de hombres, entonces no cuenten conmigo. Se dio la vuelta y se marchó, sacudiendo la cabeza con asco. Los humanos no eran más que animales sucios y vulgares. Bulma dormitaba ligeramente, hacía menos de media hora que se había quedado dormida. Abrió los ojos al oír que la puerta del balcón de su habitación se abría. Escuchó a Vegeta quitarse las botas de trabajo, dejándolas caer al suelo con un fuerte golpe, antes de quitarse también la chaqueta de cuero. Se dirigió al baño y, un instante después, oyó el sonido de su cuerpo chocando contra una puerta cerrada. Se oyó una leve maldición seguida de las palabras murmuradas «Está oscuro aquí», mientras buscaba a tientas el pomo. Finalmente, entró y cerró la puerta tras de sí. Vegeta llenó un vaso con agua del grifo y se lo bebió de un trago con avidez. Vale, esta vez se había pasado un poco. En el peor de los casos, se sentiría un poco mareado por la mañana. Sonrió para sí mismo. Solo podía imaginar cómo se sentiría Yamcha. Ese tonto seguía allí cuando él se fue. Probablemente estaba vomitando en un callejón en ese preciso instante. No, si Vegeta iba a arrepentirse de algo por la mañana, sería de haber tenido una conversación tan imprudente con el humano de la bufanda. Vegeta se salpicó la cara con agua varias veces y cogió una toalla, secándosela con palmaditas. De repente, levantó la vista hacia el espejo del lavabo, con la cara aún medio enterrada en la toalla. Apartando la toalla, se enderezó. Se miró fijamente en el reflejo, observando esas malditas y tenues marcas que le recorrían la cara desde debajo de cada ojo. Recordó de repente la información que Yamcha le había dado antes, la información que había ignorado para aferrarse a sus celos. En realidad, destruyó el alma de Kakarot. Un escalofrío le recorrió la espalda. Kakarot era un rival formidable, pero ¿cómo podía alguien recuperarse de eso? Volvió a ver aquel rostro lívido, sintió aquella hoja venenosa contra su garganta. Cerró los ojos y frunció el ceño. Él mismo había sido su juez y jurado, y casi su verdugo. Su propia alma habría sido aniquilada. Abrió los ojos y se obligó a mirarse en el espejo. Seguiría sanando, pero sabía perfectamente que la recuperación implicaba algo más que curar las heridas físicas. Era una preocupación que no tenía por sí mismo, sino por su familia. Vegeta salió de la habitación, apagando la luz al salir. Se despojó del resto de su ropa camino a la cama y se metió bajo las sábanas junto a Bulma. La rodeó con los brazos por la cintura y la atrajo así, deleitándose con la suavidad de su cuerpo y la sedosa seda de su camisón contra su piel desnuda. Cerrando los ojos, suspiró satisfecho contra la nuca de ella. ¿Cuánto bebiste?, preguntó Bulma con picardía en la oscuridad. Los ojos de Vegeta se abrieron entreabiertos. Lo suficiente como para compartir sentimientos con Scarface. Mierda. Gruñó. Los Saiyajin no se emborrachan tan fácilmente como ustedes, los débiles humanos. ¿Cuánto tiempo estuvieron dormidos? No mucho. ¿Disfrutaste de tu paseo? Vegeta se burló de eso. No disfruto particularmente estar entre humanos. Solo quería despejar mi mente por un tiempo. Tengo que admitir que es diferente a tu enfoque habitual. Normalmente te gusta irte a algún sitio y usar el terreno como saco de boxeo. Estuvo a punto de usar a Scarface como saco de boxeo, resopló Vegeta con sarcasmo. Bulma miró un poco por encima del hombro. Qué mala suerte que ese tonto estuviera allí. Por alguna razón, tiene una marcada tendencia a charlar mientras bebe. Bulma se giró en la cama, quedando ahora frente a él. ¿Ah, sí? Una sonrisa asomó en su rostro cuando él puso los ojos en blanco. ¿Yamcha de verdad logró involucrarte en una conversación? Bueno, había alcohol de por medio, respondió con indiferencia. ¿De qué hablaron?
Su expresión se tornó seria y su mirada se suavizó. Hablamos de lo mucho que te valoramos. Las cejas de Bulma se fruncieron con perplejidad, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Le puso una mano en la mejilla y lo besó profundamente. Se acurrucó contra su pecho con un suspiro, apoyando la cabeza bajo su barbilla. Vegeta se relajó, acariciándole la espalda con los dedos antes de volver a hablar. También hablamos de lo que sufriste. Vegeta sintió que ella se tensaba ligeramente en su abrazo. Permaneció en silencio. Vegeta negó con la cabeza con un suspiro. ¿Por qué hiciste eso? Ella lo miró con curiosidad. ¿Hacer qué? ¿Por qué demonios tú y los demás querían que les borraran la memoria? Bueno, pensamos que fue traumático, ¿sabes? Se recostó contra él. No tanto para las personas que volvieron a la vida, sino para las que vieron morir a sus amigos y familiares. Eso no pareció preocuparte cuando revivieron a las personas que Cell mató. Si mal no recuerdo, sus recuerdos se mantuvieron intactos. Bulma suspiró. Sí, y en retrospectiva creo que fue un error. Tengo amigos y compañeros de trabajo que perdieron a seres queridos a manos de ese monstruo, y quedaron destrozados psicológicamente. Ver cómo mataban a sus seres queridos, verlos resucitar, negó con la cabeza. Uno solo puede soportar hasta cierto punto eso antes de perder la cordura. No les das el crédito que merecen. Bulma parpadeó sorprendida. Jamás se habría imaginado que Vegeta, precisamente él, reconociera algo en los humanos que no fuera su debilidad. No es como si también les hubieras borrado la memoria de Cell, continuó. Ya han pasado por esto antes. ¿Acaso crees que esta vez serán mentalmente más fuertes? Cada persona es diferente, Vegeta. Lo que fortalece a una puede destruir a otra. Simplemente hicimos lo que creímos correcto para ellos. Les arrebataste la posibilidad de elegir, afirmó, endureciendo su voz. Fue hipócrita de tu parte borrar sus recuerdos traumáticos mientras conservabas los tuyos. Dejaste claro que no querías que te borraran la memoria, afirmó Bulma con un tono cortante en la voz. Era cierto. Él, como los demás guerreros, valoraba la experiencia por dolorosa que fuera. ¿Cómo iban a estar preparados para el siguiente desafío inevitable si olvidaban lo aprendido del anterior? La atrajo así y apoyó la mejilla en la coronilla de ella. Te lo dije, mujer. No quiero que tú y el chico estéis en el infierno conmigo, murmuró entre su cabello. ¿Qué, te sorprende que Trunks y yo hayamos decidido no dejarte solo en esto? Lo miró, sus ojos azules brillando de vida incluso en la oscuridad de la habitación. Somos una familia. Estamos juntos en esto, amigo, ¿entendido? Volvió a mirar a Bulma con una admiración a regañadientes en los ojos. Honestamente, ¿qué esperaba de ellos? Trunks era mitad Saiyajin, y Bulma tenía el espíritu de uno. Su familia no se rompería tan fácilmente. Si los demás y sus familias podían seguir adelante juntos, con sus recuerdos intactos, entonces, por supuesto, su familia también podría hacerlo. Frunció el ceño. Si estamos juntos en esto, como dices, ¿por qué te niegas a compartir la carga? Bulma frunció el ceño. Vegeta, eso, antes, dejó la frase inconclusa, bajando la mirada. Háblame. Estoy harto de que me oculten esto. ¿Te niegas a hablar porque temes revivirlo? ¿O es que intentas evitar herir mis sentimientos? Se burló, con un tono de disgusto palpable. Solo los débiles son incapaces de afrontar la verdad, Bulma. Bulma suspiró exasperada. No creo que seas débil, Vegeta. Ni por un segundo. Demuéstralo. Por la expresión de su rostro, supo que se estaba preparando. Se recostó contra él en silencio, y él esperó a que hablara. Cuando lo hizo, su voz fue un susurro apenas audible. Pensé que iba a abusar de mí. Vegeta contuvo la respiración, apretando ligeramente su agarre sobre ella. Primero en el mirador, después de que Goku lo trajera allí. Luego en la montaña, después de que matara, se interrumpió al tragar saliva convulsivamente. Bulma pudo oír el corazón de Vegeta latiendo con fuerza contra su pecho. Me persiguió. Cuando me atrapó, pensé que iba a violarme o matarme, o ambas cosas. Vegeta tragó saliva, frunciendo el ceño. Por fin te ha hecho temer por tu vida. Yo, sí. Dime que te defendiste. Bulma buscaba las palabras. Su voz se quebró. Le apunté con una pistola. Para su sorpresa, sintió que Vegeta se relajaba un poco y gruñía en señal de aprobación. Pero él se llevó las esferas del dragón y amenazó con matar a Trunks si no le decía cómo invocar a Shenron. Luego él, me besó tan fuerte que me desgarró el labio.
Pensé que iba a violarme, pero él se interrumpió de nuevo al recordar su expresión de dolor, como si se hubiera lastimado. Simplemente se detuvo. Deseó que Freezer volviera y a partir de ahí no paró de tomar decisiones equivocadas. Lo que puso en marcha, nos mató a todos. Maldito. Siseó Vegeta. Aquello recordaba al lunático descontrolado que finalmente encontró su fin en Namek. Deberías haberle disparado, Bulma. La cabeza de Bulma se alzó de golpe. ¿Qué? Vegeta. En el momento en que temiste por tu vida, debiste haberle disparado. Dudaste, y así fue como consiguió las esferas del dragón. Mira lo lejos que llegó por eso. Bulma le tomó el rostro entre las manos. Vegeta, ¿cómo puedes decir eso? Eras tú ahí dentro. ¿Crees que yo te haría eso? Vegeta sintió vergüenza de repente. Yo, no. Solo digo que deberías haberlo hecho. Bulma negó con la cabeza. No podría hacer eso. En el fondo sabía que no lo haría. Todo era un farol. Vegeta frunció el ceño. Mujer de los dioses, para ser una genio eres estúpida. Ella frunció el ceño con enojo. Si lo hubieran matado, tú no estarías aquí ahora. Vegeta se quedó sin palabras antes de poder replicar. Cerró la boca de golpe, con los músculos de la mandíbula tensos por la consternación. Tenía razón. Irónicamente, si Touketsu no hubiera aparecido, seguiría encadenado en esa prisión de hielo, destinado a convertirse en demonio. Y aunque el Oni estuvo a punto de destruir su alma, al final no lo hizo. ¿Por qué? No estaba seguro, pero algo le decía que era por la mujer que tenía entre sus brazos. Suspiró con resignación. ¿Qué ves en mí? Murmuró en voz baja. No era la primera vez que le hacía esa pregunta, pero aún así no lograba aceptar del todo su respuesta. Al percibir su expresión de incertidumbre, se inclinó hacia él. Te veo. La miró muy seriamente. ¿No es un monstruo? Su mirada se suavizó. Nuestras acciones definen quiénes somos, Vegeta. Incluso un monstruo puede tomar una muy buena decisión. Supongo, dijo Vegeta en voz baja, con los ojos humedecidos. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Me casé contigo, ¿no? Vegeta sintió la sonrisa en los labios de su esposa mientras lo besaba apasionadamente, y sus ojos se cerraron. Ella se apartó un poco. Supongo que mi genialidad se te ha contagiado. Te diré qué más puedes frotar, gruñó juguetonamente mientras la subía encima de él. Bulma rió entre dientes antes de volver a besarlo, subiendo una mano para acariciar su musculoso pecho. Sus dedos descendieron, rozando sus abdominales cincelados y bajando por su bajo vientre. Bulma interrumpió el beso, y Vegeta contuvo la respiración cuando sus dedos rozaron con picardía su miembro. Bulma se inclinó sobre él, y una fina tira de su camisón se deslizó por su hombro. ¿Vas a decir por favor? Preguntó dulcemente, arqueando una ceja. Vegeta la miró y por un instante olvidó cómo hablar. No, respondió con petulancia, con la voz tensa. Bulma sonrió con complicidad mientras sujetaba suavemente su miembro, que se estaba poniendo cada vez más grande. Se inclinó hacia adelante, su cuerpo rozando el de él mientras lo besaba en la mandíbula. Tal vez si me pongo ese vestidito que compré hoy en la tienda te dignarás a comportarte. Susurró en su oído antes de mordisquearle el lóbulo. Vegeta se estremeció de placer, una sonrisa asomó en sus labios. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, rió entre dientes. El fin.